Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar estudiando lo que es la derivación implícita. Nuevamente vamos a ver otros ejemplos para entender esto y volvemos a explicar nuevamente en qué consiste la derivada de una función implícita. Muy bien, vamos a comenzar. Eh, Primeramente, vamos a ver lo que es una noción de una derivada implícita y para esto consideramos primeramente lo siguiente. Sea y igual a f de x, en y la vamos a considerar como la variable dependiente. Y es la variable dependiente y x va a ser la variable independiente. Vamos a considerar la siguiente expresión. F de x elevado a la 5 más f de x más x es igual a 0. Bueno, la cual podemos representar de forma implícita de este modo. Entonces y a la 5 más y más x va a ser igual a 0. Ahora nuestra misión, en este caso, es calcular lo que es la derivada en este tipo de expresiones, donde y x, es decir, y la variable dependiente y x la variable independiente, están muy relacionadas y tal cual prácticamente forman una misma expresión. En ejercicios anteriores y prácticamente muchos de los ejercicios que hemos hecho en anteriores presentaciones de este video, de estos videos, han sido para calcular derivadas donde y ya está despejada. Y igual a x cuadrada más 2x más 5, y igual a seno de 7x, por ejemplo. Otro ejemplo, y igual a x más 1 entre x cuadrada más 2, por ejemplo. Y así sucesivamente hemos visto muchos ejemplos, pero aquí y no está despejada y no se ve tan directamente como sería su derivada. Entonces, se dice que una derivada implícita es aquella donde la variable dependiente y no está despejada. Y la misión en todos estos ejercicios será calcular derivada de y respecto de x. Es decir, como y no está despejada, como en todos los videos anteriores que hablan de la derivada, aquí nuestra misión va a ser despejar, aquí sacar la derivada en toda esta expresión y despejar derivada de y respecto de x. Esto va a ser muy similar a resolver una ecuación diferencial. Es muy similar, sin embargo, no es el mismo propósito. Aquí el propósito es obtener derivada de y respecto de x. Las principales herramientas que vamos a ocupar para entender este tema es primeramente la regla de la cadena. Es la herramienta más primordial que utilizaremos y que se debe de comprender. Para eso existe un video en el canal donde puedes ver este tema. Y existe un video anterior que se llama derivadas de orden superior, en donde también usamos mucho la regla de la cadena, por si tienes duda de cómo se utiliza y cómo entenderla. Una segunda herramienta son las fórmulas de las derivadas que hemos estudiado en estos videos. ¿A qué me refiero? La derivada del producto de funciones, la derivada del cociente de funciones, derivada de funciones trigonométricas y la derivada de la potencia. Son algunos de las fórmulas que vamos a utilizar y vamos a dar por hechas que ya se dominan. Por último, vamos a utilizar despejes algebraicos muy importantes que nos ayudarán a despejar lo que es la derivada de y respecto de x, es decir, a calcular esta mediante despejes. Es muy importante que conozcan lo que es el álgebra. Muchos de ustedes, si ya están en este grado, la conocen perfectamente, así que no habrá ningún problema. Vamos a ver este ejemplo, el cual se llama ejemplo 3. Sea y igual a f de x, calcule la derivada de y respecto de x de la siguiente expresión. Y cuadrada menos x cuadrada igual a 1. Nuestro objetivo es obtener derivada de y respecto de x. Para esto el primer paso, igual que en el video anterior, es derivar de ambos lados de la igualdad. Derivamos de ambos lados. Y la derivada de esta resta es la resta de las derivadas. Y la derivada del lado derecho de 1 es 0. Ahora vamos a derivar esta parte. Cada vez que derivemos y, la derivada de y es de y cuadrada es 2y. Siempre vamos a agregar una derivada de y respecto de x. Esto es por regla de la cadena. Repito, cada vez que derivemos algo relacionado con y,
o donde aparezca una y cuadrada, y cúbica, algo relacionado con y, vamos a derivarla normalmente. Derivada de y cuadrada es 2y y vamos a agregar siempre derivada de y respecto de x. Y bueno, x, cualquier función dependiente de x o respecto de x, vamos a derivarla tal cual como la conocemos. La derivada de x cuadrada es 2x igual a 0, ya que esto es 0. Entonces ya tenemos lo siguiente, este menos 2x, como está restando, lo pasamos sumando, y 2y la derivada de y respecto de x es igual a 2x, y ahora este 2y, como está multiplicando, vamos a pasar dividiendo. Derivada de y respecto de x es igual a 2x entre 2y, vamos a eliminar este 2 de arriba con este 2 de abajo, y derivada de y respecto de x es igual a x sobre y esto resolvería nuestro primer ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo para entender más a profundidad este concepto de la derivación implícita. El siguiente ejemplo, el cual se llama ejemplo 4, dice así: sea y igual a f de x, calcule la derivada de y respecto de x de la siguiente expresión: x por y igual a 1. Nuevamente, para resolver este tipo de problemas, vamos a tener lo siguiente: vamos a derivar de ambos lados de la igualdad. Derivamos del lado izquierdo y del lado derecho. Ahora, como ustedes pueden notar, el lado izquierdo es un producto de funciones x por y. Entonces, x por y este producto es lo que vamos a derivar. Para eso vamos a utilizar la fórmula de la derivada de un producto, la cual recomiendo, si ustedes no recuerdan, consultar el video respectivo a ese tema. La derivada de un producto comienza así: x por la derivada de y más y por la derivada de x. Aquí hay que saber reconocer quién es f y g de nuestra fórmula del producto, y ya la desarrollamos así. La derivada de 1 pues va a ser 0. Repito, de aquí a acá utilizamos la fórmula de la derivada de un producto de funciones. Y bueno, aún no derivo nada, nada más utilicé la fórmula y aquí dejé indicadas las derivadas que se van a calcular. Aún no derivo nada. Entonces en el siguiente paso sí vamos a derivar. X se queda igual. La derivada de y respecto de x pues es 1. Es 1. Pero al lado agregamos, como siempre, derivada de y respecto de x. Siempre que derivemos algo relacionado con y, vamos a agregar derivada de y respecto de x. Y la derivada de y es 1. Más y, la derivada de x respecto de x, pues es 1. No se agrega nada porque es respecto de x. Y como habíamos dicho, la derivada de 1 es 0. Y este 0 se conserva aquí de igual forma. Vamos a simplificar un poquito más. Y se entiende que x por 1 pues es x. X por derivada de y respecto de x es igual a x derivada de y respecto de x. Luego y por 1 pues nos da y el 0 se conserva igual. Ahora vamos a comenzar a hacer los despejes respectivos. Muy bien, ahora vamos a comenzar a hacer los despejes respectivos. Repito nuevamente, como está sumando este más y, pasa restando. Y ahora, como esta x está multiplicando la derivada de y respecto de x, naturalmente vamos a pasarla dividiendo. Entonces finalmente, como esta x está multiplicando, la pasamos dividiendo acá abajo y finalmente tenemos la respuesta: derivada de y respecto de x es igual a menos y sobre x. Como ustedes se habrán dado cuenta, utilizamos todas nuestras herramientas que mencionamos al principio del video. Por eso es muy importante que dominen las fórmulas de derivadas, la regla de la cadena y los despejes convencionales, para que a la hora de que ustedes operen o resuelvan este tipo de derivadas, que no son muy complicadas, nada más es despejar la derivada de y respecto de x. En todos los casos hicimos eso. Entonces no tenga ninguna dificultad después de haber estudiado o después de haber usado estos temas. Entonces recuerden, la misión de calcular una derivada implícita siempre es calcular la derivada de y respecto de x. Y eso termina el problema. Muchas gracias por ver el video. Espero que haya sido de tu agrado y se haya entendido de la forma más clara posible. Puedes mandarme tus dudas y comentarios.
y lo responderé tan pronto como pueda, a la brevedad posible. Muchas gracias.